Van saliendo los niños, vamos abriendo la palabra de Dios, hermanos, en Job, donde tuvimos la lectura. Job capítulo 32. Yo venía con la idea, dije, ay, Eliú, ya me cansé de los discursos de Elifaz, ya me cansé de los discursos de Bildad y de Zofar, y los únicos discursos realmente que me han gustado han sido por parte de Job, y ahora viene Eliú, y dije, en serio. Les diré que realmente ha sido bendición, y creo que Eliú definitivamente es un personaje muy interesante. En esta ocasión estudiaremos un poco acerca de Eliú como tal. Eliú es un personaje nuevo en el libro de Job. No había aparecido antes. Esta es la primera vez que hay mención de él. Pero aparentemente, por lo que se nos dice aquí en el capítulo 32, Eliú ha estado presente a lo largo de todo el debate. Pero, nuevamente, no ha existido mención de él, ni en el preludio, que son los primeros 2 capítulos del libro, ni en el epílogo, que son los últimos 2 capítulos del libro. Y tampoco hay mención de Eliú o referencias de él en ninguno de los discursos, ni de Job, ni de Dios. ¿Okay? Que empiezan, los discursos de Dios comienzan en el 38, por cierto. Entonces, Job ya no tiene discursos, ni sus amigos, todos han callado. El discurso de Eliú como tal abarca capítulo 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Entonces, un discurso muy largo. De hecho, es el más largo de todos los otros discursos en el libro de Job. Tanto así que la mayoría de los eruditos, los comentaristas, lo han dividido en 4 partes. Entonces, lo ven como 4 discursos distintos, en vez de verlo como una oratoria larguísima, ¿sí? Entonces, por lo general, se dividen estos 6 capítulos en 4 discursos. ¿Okay? El primer discurso, como tal, no comienza sino hasta el 33, versículo 4. Entonces, no va a ser sino hasta el 33:4 que iniciemos con los discursos de Eliú. El día de hoy vamos a hablar más bien un poco acerca de quién es Eliú, cómo está bosquejado estos 6 capítulos. Lo vamos a ver de una forma muy burda, porque no es la intención en este momento de dar muchos detalles de cada punto del bosquejo. Pero por eso menciono, es un resumen burdo de cómo vienen divididos estos 6 capítulos, o podríamos llamarlo estos 4 discursos, si lo quieren dividir de esa manera. Antes de comenzar, es imperativo notar que aunque el nombre de Eliú no aparece en el prólogo, como ya lo mencioné, ni en el epílogo, él estuvo a lo largo de todos los discursos presentes. La identidad de Eliú, vamos a hablar un poco acerca de la identidad de Eliú también, pero vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le pedimos que en esta mañana podamos aprender un poco acerca de la persona de Eliú y cómo es que este nuevo personaje reacciona en cuestión al debate y esta información nueva que él trae aquí al debate que se ha mantenido. Y le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo, que sea nuestra guía en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Amén. Okay. Vamos a empezar con el nombre Eliú como tal. ¿Qué significa Eliú? La palabra Eliú, o el nombre Eliú, significa mi Dios es Él. Eso es lo que significa, mi Dios es Él.
Algunas personas dicen mi Dios es Jehová, pero realmente esa no es, está implícito, es un nombre hebreo. El sufijo o el nombre El como tal, que se utiliza como sufijo en el nombre Eliú, como tal es un título o nombre de Dios. Entonces, Eliú significa mi Dios es Él, implícito que mi Dios es Jehová. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es el significado del nombre Eliú. Y una cosa interesante es de que hay más información acerca de la identidad de Eliú que de los otros tres. De los otros tres amigos, de Sofar, de Bildad y de Elifaz, nos dice de dónde vienen, de dónde son. Más no sabemos. Sin embargo, la identidad de Eliú tiene, su presentación tiene más información. Vamos a ver algunos de la identidad de los tres amigos. Vamos rápidamente a Job capítulo 2 y vamos a leer el versículo 11. En Job capítulo 2 versículo 11 leemos: y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntamente para conducirse de él y para consolarle. Entonces, esto es lo único que sabemos de estos tres. Sabemos que su teología es errada y sabemos de dónde vienen. Realmente eso es lo único que conocemos de ellos. En cuestión a Eliú, es muy claro que hay más información. Lo podemos ver en el versículo 2 del capítulo 32. Dice: entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram. Entonces hay mucha más información porque vemos el nombre de su padre, vemos el nombre del clan al que pertenece y de la familia de quién, de ese clan. Entonces está muy bien especificado en la identidad de él. El problema es de que hoy día, a nosotros, tantos miles de años después, no nos ayuda esta información para identificarlo. Algunos han asumido que él es sobrino lejano de Abraham, pero sabemos que esto no puede ser porque Job precede a Abraham por muchos años. Entonces, no puede ser sobrino lejano de Abraham. Pero las personas que asumen eso, y posiblemente si usted tiene una Biblia con referencia, ahí va a venir. Si ustedes van rápidamente a Génesis capítulo 22, si ustedes van rápidamente a Génesis capítulo 22 y el versículo 21, nosotros vemos un nombre ahí que es el hermano de Abraham. Génesis capítulo 22 y versículo 21 nos dice lo siguiente: Uz, su primogénito, Buz, su hermano, es decir, de Abraham, Kemuel, padre de Aram. Entonces, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Buz, hermano de Abraham. Entonces, este Eliú que se menciona en Job capítulo 32, 2, dice: entonces Eliú, hijo de Barak, Buzita. Entonces, por el nombre Buzita, Buzita viene siendo el clan al que pertenecen. Entonces, como el hermano de Abraham se llamaba Buz, entonces las personas dicen: es un sobrino lejano entonces de Abraham. Pero eso no puede ser. Nuevamente, como ya lo mencioné, Job precede a Abraham. Ok. En cuestión al nombre Baraquel, así se llama, ¿no? Sí, Baraquel. Okay. En cuestión al nombre Baraquel, si ustedes tienen interés, significa que Dios bendiga. Eso es lo que significa Baraquel, el nombre del padre de Eliú. Okay. Muy bien, entonces esto es lo que sabemos en cuestión a su identidad. Nuevamente, aunque está muy explícito aquí quién es y de dónde viene, a nosotros tantos miles de años no podemos hacer la conexión, pero es interesante
ver que de él sí se maneja una identidad más compleja que la de los otros tres. Algunas personas dicen que posiblemente porque él era el más joven, y vamos a hablar acerca de la juventud de él en unos momentos. Pero si nosotros quisiéramos bosquejar el discurso de Eliú del capítulo 32 hasta el 37, o más bien técnicamente del 33 al 37, si quisiéramos nosotros bosquejar su discurso, sería así, se los voy a dar de una manera muy burda, muy resumida. Su discurso es muy bueno, por cierto, ¿sí? Y muy acertado, a diferencia de los otros tres amigos que dijeron puras barbaridades y puras sandeces y no. Eliú tiene algo verdadero que decir, tiene información que vale la pena. Entonces vamos a verlo. Él lo divide así. Primero, él dice: Dios habla a través de mí. Esto es lo que vamos a ver hoy. Hoy nada más vamos a ver esto. Dios habla a través de mí. Esto lo sacamos de Job capítulo 32 versículos 8 al 10. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entiendan el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme. Esto es algo que se repite una y otra vez. Él está diciendo: escúchenme, declararé yo también mi sabiduría. Entonces, esto de que él incita a los cuatro, a Job y a los tres, que le presten atención, es precisamente porque él dice: Dios está hablando a través de mí, préstenme oído. ¿Okay? El segundo punto del bosquejo dice que Dios está lleno de misericordia y gracia. Eso lo vemos en el capítulo 33, versículo 24. Ese es su segundo punto, que Dios está lleno de misericordia y gracia. 33, 24 dice: que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Entonces ese es el segundo punto, Dios lleno de misericordia y de gracia. El tercer punto de Eliú lo vemos en el 34, 10 al 12. Dios es justo. Job 34, 10 al 12. Dios es justo. Por tanto, varones de inteligencia, oídme: lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Entonces, ese es el tercer punto que él utiliza a lo largo de estos 6 capítulos. Dios es justo. Entonces, primer punto, Dios habla a través de mí. Segundo punto, Dios está lleno de misericordia y gracia. Tercer punto, Dios es justo. Y el último punto, Dios es grande. Vámonos rápidamente a Job capítulo 36, versículos 5 y 26. En Job 36, 5 dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. Y lo vemos también en el 26, 36, 26. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir las huellas de sus años. Entonces, Dios es grande es el último punto del bosquejo. Entonces, estos 4 discursos, ¿sí?, podríamos quejarse de la siguiente manera: Dios habla a través de mí, Dios está lleno de misericordia y gracia, Dios es justo y Dios es grande. Estos son los 4 puntos principales a lo largo de todo el discurso de Eliú. Nuevamente, lo resumí de una forma muy burda, muy resumida, pero lo iremos viendo conforme avancemos en nuestro estudio de los discursos de Eliú. Ok. Y aunque Eliú termina utilizando algunas partes o referencias de los otros 3, de los discursos de los otros 3, su propósito es distinto. Si ustedes recuerdan, en los discursos de los 3 amigos de Elifaz, Bildad y Zofar, el propósito de ellos simplemente era convencer y comprobar que Job era
culpable, inicuo, pecador, inmundo. Ese era el propósito de los tres. Ese no es el propósito de los discursos de Eliú. No es el propósito de Eliú de convencer a Job de ser un pecador. Sino que su intención es mostrarle a Job que su punto de vista acerca de Dios está errada. Pero no solamente eso, vamos a ver, hay muchos propósitos que tiene Eliú con sus discursos. Y Eliú trae algo nuevo a la mesa, por así llamarlo. Los otros tres parecían disco rayado, o sea, por eso me terminé enfadando con los discursos de ellos, porque son las mismas cosas, una y otra vez, y usan los mismos diálogos, y usan los mismos razonamientos, y usan las mismas ilustraciones, y la verdad es que me enfadé muchísimo de los discursos de los tres amigos de Job. Pero Eliú trae algo nuevo, trae algo realmente práctico. Una de las cosas que él muestra, que aporta al debate, es que Dios nos trae sufrimiento a nuestras vidas. Sí, Dios nos trae sufrimiento a nuestras vidas. No necesariamente por cuestiones de pecado, o sea, como castigo de nuestro pecado. Entonces, muchos de nuestros sufrimientos, como de hecho los tres amigos venían debatiendo eso, ay, te va mal porque Dios está castigando tu pecado, te va mal porque Dios está castigando tu pecado. Y Eliú dice, no necesariamente. Dice, si Dios, nos da o nos trae sufrimiento a nuestras vidas, no es por cuestión necesariamente de nuestro pecado, sino para mantenernos alejados del pecado. No pensamos en eso muchas veces. Nosotros pensamos en el contrario, en nuestra vida carnal. Pensamos, ay, me está yendo mal, es un castigo de Dios, porque yo pequé. No lo hemos visto desde este punto de vista. Muchas veces Dios nos trae sufrimiento para alejarnos del pecado, no como consecuencia de. Entonces esto es algo que Eliú trae nuevo a la mesa, muy distinto a los debates de los tres amigos. Otro punto de vista, mucho más sano. Vamos a verlo. Esto lo trae en el capítulo 33. Vamos a verlo. Job capítulo 33, versículos 18 y 24. Dice, tendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y luego el versículo 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Vamos a hablar más del tema cuando lleguemos ahí la semana próxima, o en 15 días, no sé cuándo lleguemos ahí, pero lo vamos a ver. Segundo, él dice, Eliú muestra que el sufrimiento o nuestras vidas no solamente son para alejarnos del pecado, sino para hacernos mejores personas. Recuerden que la santidad es producida también por pruebas, por tentaciones, por situaciones adversas. Entonces nos hace mejores personas. Y es interesante que ambos puntos de vista son totalmente bíblicos. Totalmente bíblicos. De hecho, Pablo menciona esto. Pablo menciona que lo primero, que nuestro sufrimiento es muchas veces no por cuestión del pecado, sino para alejarnos del pecado. Vamos a verlo. Pablo lo menciona en 2 de Corintios. Vamos rápidamente a 2 de Corintios. Capítulo 12 y versículos 7 al 10. 2 de Corintios, capítulo 12, 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces él tiene un aguijón en la carne, una cuestión adversa, un problema muy serio. ¿Para qué? Para alejarlo del pecado. ¿Cuál pecado? Que él mismo se enaltezca. Y en el 7, para que no se exaltase desmedidamente, que también es pecado. Entonces, ¿por qué se le dio este sufrimiento? Para alejarlo del pecado, para mantenerlo humilde. Aparentemente, uno de los pecados de Pablo era el pecado de la soberbia, de la superioridad sobre los demás, la autoexaltación. Y Dios, al darle esta adversidad, lo mantuvo alejado del pecado. Muy bien. Y luego el siguiente versículo ahí, el 12:9, es tremendo, el 8 y el 9. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, es decir, el aguijón en la carne. Y Dios le responde, Cristo Jesús le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. Tú no te mereces nada, lo único que te mereces es mi gracia, y ni siquiera eso te mereces, pero yo te lo he dado. Bástate con que yo te haya dado eso. Que te baste con que te haya dado la gracia, la salvación. Tú no mereces nada. Qué palabras para mantenernos humildes. Muy bien. Y el escritor de Hebreos está de acuerdo con la segunda parte, pero eso lo vamos a ver después. Muy bien, entonces vamos a empezar. Ahora sí, una introducción larguísima. Pero Dios habla a través de mí, ¿sí? Esa es la primera parte del discurso. Dios habla a través de mí. En este capítulo 32, Job pone énfasis en el porqué de su silencio. No había hablado. Ya tenemos 31 capítulos y no sabíamos nada de Eliú. Él se había mantenido calladito. Y el capítulo 32 nos menciona por qué se ha mantenido callado. Y él expone 2 razones. La primera razón, porque era el más joven. Era el más chico. Él era más joven que Job y mucho más chico que los otros 3. Porque de hecho en capítulos anteriores los 3 le habían dicho a Job: nosotros somos más viejos que tú. Entonces los 3 amigos son más viejos que Job, y Job es más viejo que Eliú, y por lo tanto Eliú era el chiquillo de los 4, de los 5. Era el más chico. En nuestra cultura, cuando tradicionalmente, porque ahorita ya les importa un comino, pero tradicionalmente en nuestra cultura mexicana, un niño no debe de interrumpir a un adulto. Eso no se ve bien dentro de nuestra cultura. Hoy día no les interesa. Yo he visto chavos hasta mentarles la madre de los padres y hasta golpearlos y no, ya no hay respeto. Pero tradicionalmente el joven nunca interrumpe al adulto. Ciertamente es lo mismo, era mucho más estricto en el Medio Oriente en aquellos años. Él, siendo entonces el polluelo de los 5, no abrió la boca porque eso implicaba que él iba a ser visto mal, ser visto como irrespetuoso. Vamos a verlo. 32:4. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. También lo podemos ver en el 6 y 7, 32, 6 y 7. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararles mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Entonces le está diciendo: pues yo esperaba que ustedes, los viejos rucos canosos, exudaran sabiduría.
Pero no. Sus canas no les han dado la garantía de sabiduría. Es lo que les está diciendo. Dice, yo me quedé callado porque a mí me corresponde como menor que ustedes mantenerme callado, pero las barbaridades que han salido de sus bocas no son de sabios, son de necios. Y me estoy viendo obligado a hablar. También lo podemos ver, y la segunda razón por la cual él se había mantenido en silencio, una era por respeto por sus canas, y dos, él deseaba escuchar todo el debate para comprender todos los razonamientos de ellos. Él quería tener toda la información necesaria antes de abrir la boca, porque de él, si no hubiese sido así, esto hubiera mostrado imprudencia de su parte. Claro, oye, si no tienes toda la información del asunto, no tienes información. Entérate a todo lo que puedas. Obviamente sabemos que por nuestros niveles académicos o nuestras capacidades, muchas veces no podemos entender o comprender cada detalle de todo, pero debemos de estar dispuestos a escucharlo y hacer el intento a investigar y a aprender dentro de nuestras capacidades. ¿Mande? Los licenciados. No, además los licenciados somos exhaustivos. Ok, entonces, él quería toda la información, no podía él avanzar, no podía él abrir su boca de no tener toda la información. Vamos a ver 33, 11 y 12. Job 33, 11 y 12 dice, puso mis pies en el cepo, vigiló todas... No. 32, 11 y 12. No sé por qué dice esto. 32, 11 y 12. Dice, he aquí, yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Entonces, él escuchó todo el debate, todo, quería tener toda la información, y ya cuando escuchó todo dijo, pues ni siquiera le respondieron a él lo que él estaba diciendo. O sea, lo que él estaba diciendo, Job, no coincide con lo que usted estaba diciendo. Ni siquiera le dieron respuesta. ¿De qué sirvió? Su sabiduría, sus canas no son de sabiduría. Se vio forzado a abrir la boca. Vamos rápidamente, Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18 y versículo 13. Proverbios 18, 13 nos dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces, aunque el Liu es mucho más joven que nosotros cuatro, él, a diferencia de ellos, él está mostrando verdadera sabiduría, más allá de sus años. Muy bien. Todo esto que aconteció con Job lo indignó, lo trajo a ira. Se supone que ellos eran los sabios, se supone que ellos son los canosos, se supone que ellos tienen una gran mente y él está completamente indignado, enojado. Por cierto, alguien recientemente dijo que a mí no me gustaban los sermones aliterados. Y sí, no me gustan. Entonces me hice a la tarea, lo vi como reto.
Entonces, esto es un sermón aliterado. Eliú está indignado. Eliú indignado. Del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 32 vemos 4 ocasiones que dice que se llenó de ira. Vamos a verlo. 32, 1 al 5. ¿Okay? Dice el versículo 2. Entonces Eliú, hijo de Barak, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira, 1, y luego se encendió en ira, 2, por cuanto se justificaba a sí mismo. 3, asimismo se encendió en ira, ahí está, contra sus 3 amigos, porque no hallaban que responder aunque había condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Por lo tanto estaba indignado, enojadísimo, porque los otros no pudieron responder, no pudieron refutar. Ellos se habían mantenido callados, ellos no habían hablado. De hecho, dice el versículo 32:1, cesaron estos varones de responder a Job. Ya no estaban respondiendo. Y se queda Eliú así como que, ya, o sea, tengo días, semanas escuchando este debate y no llegaron a nada. Y no van a continuar, o sea, hasta aquí quedó. No. ¿En serio? Ya se acabó. Si no hicieron nada, ¿dónde está su sabiduría? No, yo tengo que hablar. Él está indignado, muy enojado. Estaba enojado con sus 3 amigos otra vez porque ellos no podían refutarlo. Vamos también a ver el 32:15. 32:15, ya leímos el 1, que ellos cesaron, ya no debatieron. Y el 32:15 dice, se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. No tenía nada más que decir y el otro estaba bien enojado y dice, ¿a poco así quedó? Ah, pues qué debate tan chafa. Yo esperaba que llegaran a algo, pero no llegaron a nada. Estaba muy enojado. Aunque mucho de lo que dijo Eliú en sus discursos fue acertado, Eliú parece ser un poco engreído. ¿Okay? Así parece a primera vista. No lo es, pero si ustedes lo leen así de forma rápida, parece ser que él es algo engreído. Él en muchos lugares a lo largo de su discurso, él dice, escúchenme a mí, escuchen mi opinión, destápense las orejas y pongan atención a mis palabras y lo que yo tengo que decirles. Entonces esto lo repite un montón de veces. Entonces parece ser que él es totalmente egocéntrico, parece ser que tiene un poco de ¿cómo lo llamé? Sí, que es engreído como tal. Entonces parece ser así a primera vista. Vamos a verlo 32:6. Dice, y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros decís, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. ¿Okay? Pero ahora ya va a dar su opinión. Veamos el versículo 10. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Y lo vemos también en el 32:17. Por esto yo también responderé mi parte, porque yo declararé mi juicio. Y lo vemos en el 33:1 al 3. Por tanto, Job, oye ahora mis razonamientos, escucha todas mis palabras, y aquí yo abriré ahora mi boca, mi lengua hablará mi garganta, mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Entonces parece ser que Eliú está siendo algo engreído. Pónganme atención a mí. No es el caso, pero así parece a primera vista. Algunos comentaristas consideran que sí es engreído, yo no. Y esos comentaristas mencionan esto. Vi uno que mencionó
que él es como unos teólogos jóvenes que tratan de enseñarle a todo mundo su ahora nuevo conocimiento adquirido. Es cierto, eso pasa, lo hemos visto a través del Instituto Bíblico. Muchas veces hemos tenido alumnos que entran al instituto y después del primer semestre pues han aprendido mucho, ¿no? Después del primer semestre han aprendido, tienen mucha información y esa información se les sube a la cabeza pero con ganas, y cuando regresan a casa después de que termina el semestre van con su pastor a decirle a su pastor todo su gran conocimiento que ellos ahora tienen, y los pastores nomás así como que para allá, ¿no? Pero el otro ahí, escúcheme pastor, escúcheme, yo tengo que decirle toda esta información nueva que yo tengo. Y eso es imprudencia de un teólogo joven o un estudiante de teología joven. Quieren impartir todos sus conocimientos con todos los demás y hacer que todos los demás escuchen lo que ellos ahora han adquirido de información. Hasta el punto que ya enfadan y ya nadie los quiere ni ver. ¿Sí? Pero yo no creo que eso es lo que está sucediendo aquí. Yo no creo que el Liu está siendo engreído, sino que él está poniendo énfasis en que se le escuche por una razón muy importante. Él está diciendo, escúchenme, pongan atención a mis palabras, porque el Liu estaba inspirado. Entonces, ¿ya ven la aliteración? El Liu estaba indignado, ahora el Liu está inspirado. Aliteración. Ok. Se supone que con la edad viene la sabiduría, pero como lo mencioné hace unos momentos, no hay garantía de sabiduría con las canas. Vamos a verlo, Proverbios capítulo 16. Y esto lo sabemos porque hay viejos necios. Sí. Proverbios capítulo 16, versículo 31. Proverbios 16, 31. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Se supone que corona es la vejez, corona son las canas. Hay otro versículo que dice eso. Mi gloria son las canas que tengo. Tengo muchas. Pero esto no implica que soy sabio. No hay la garantía de. Y sus amigos hicieron esto y mostraron que no tenían sabiduría, y Eliú les dice, bueno, entonces yo voy a hablar porque yo no tengo sabiduría empírica como ustedes la tienen. Porque es lo que ellos tenían, sabiduría empírica, a través de los años, por experiencia y conocimiento. Y él dice, yo no tengo eso, ustedes son más rucos que yo. Lo que yo tengo es al Espíritu Santo de Dios. Wow. Vamos a verlo. Eliú estaba inspirado. Versículos 8 al 10, 32, 8 al 10. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea, él está hablando de él mismo. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Pero él está diciendo que no es su sabiduría, sino que es la sabiduría del Omnipotente que lo ha iluminado. Entonces, cuando él está diciendo, escuchen mis palabras, él está diciendo, escuchen las palabras que yo voy a decir, porque ahora yo tengo la iluminación del Omnipotente con este entendimiento. Quiero que entiendan lo que el Espíritu Santo me ha dado a conocer. Presten atención. El Espíritu de Jehová, entonces, lo mencioné en la escuela dominical, el Espíritu de Jehová, entonces, inspiró al espíritu de Eliú. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, él está diciendo lo mismo que dijo Pablo en el Nuevo Testamento. Él está diciendo exactamente eso. El Espíritu me ha dado a conocer cuestiones de hombres. No es porque soy hombre que he entendido las cuestiones de hombres, sino porque Dios me ha iluminado, me ha dado a entender. Es por el poder del Espíritu, del Omnipotente, que me ha iluminado. Esto es la sabiduría que yo tengo. Es lo que está diciendo aquí el amigo Eliú. Entonces él dice, no tengo la edad, no tengo las canas, no tengo la experiencia empírica, tengo algo mejor, tengo el Espíritu Santo. Él es mi maestro. Vamos rápido a Salmos, capítulo 119. De hecho, Salmos 119, todo el capítulo 119 tiene referencia a la palabra de Dios misma, el estudio de la Biblia. De eso trata Salmos 119, de la Biblia misma. Entonces, Salmos capítulo 119, vamos a leer los versículos 97 al 100. Dice en la letra Mem, que bueno, no voy a meterme en eso, pero del 97 al 100 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces la sabiduría viene impartida por parte de Dios por medio de la meditación y el estudio de su palabra, y tanto así que hay mayor sabiduría en el estudio bíblico que en la sabiduría empírica. Wow. Entonces, él estaba indignado. Él estaba inspirado. Y Eliú también era imparcial. Eliú era imparcial. Vamos a ver los versículos 14, 21 y 22. 32, 14, 21 y 22. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. En otras palabras, está diciendo: mira, Job, tus palabras, tu discurso no me afectó personalmente. De hecho, no fueron un ataque en mi contra. Y está diciendo Eliú, tampoco de los otros tres. Lo que dijeron los otros tres tampoco fue un ataque en contra de mi persona. Entonces soy imparcial. Pero tenemos que entender, imparcial no implica neutral. Imparcialidad no significa neutralidad. Entonces sí, él es imparcial por el hecho de que él no fue afectado por los discursos, y dice, entonces pues no le voy a echar ni grilla a los tres amigos, ni le voy a echar grilla a tampoco Job, pero sí estoy muy enojado con ambos. Imparcialidad más no neutralidad, porque su ira estaba encendido en contra de ambos, tanto los tres como también de Job. Estaba demasiado enojado como para ser imparcial. Neutral. Imparcial sí, neutral no. Ok. Vamos a ver los versículos 21 y 22. No haré ahora acepción de personas, otra vez, imparcialidad. Ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumirá. Entonces está diciendo, no les voy a hablar a hacer la barba ni a los tres, ni te voy a hacer la barba a ti, Job. La verdad es que estoy enojado con todos, parejo. Entonces no estoy neutral, estoy enojado con los cuatro, pero estoy siendo imparcial. Igual, Dios es así, de esa manera. Dios es
totalmente imparcial. Sin embargo, nuestro Señor Dios no es neutral. Si así fuera, no habría una diferencia entre cielo e infierno. Muy bien, continuamos. Entonces, Eliú estaba indignado, Eliú estaba inspirado y Eliú era imparcial. Una cosa que nosotros, de hecho, esto lo tomé de un comentarista, se me hizo muy interesante, yo no lo había notado. Este comentarista menciona que Job muestra imparcialidad no solamente en cuestión a los debates de ellos, sino que muestra imparcialidad por cuestión de edades. Este comentarista mencionó que Eliú le habla a Job por Job. O sea, no le habla por usted, le habla por tú. De hecho, le habla por su nombre propio. Le dice Job. Cosa que una persona joven no debe de hacer, y mucho menos en el Medio Oriente. ¿Cómo me voy a poner así a igualarme con una persona mayor y en vez de hablarle por usted le digo por su nombre propio? De hecho, esto es algo, se me hizo chistoso porque esto yo lo hice con mis suegros. Desde que yo estaba chavito, a mis suegros yo les decía Gloria y Gustavo. Nunca les mostré la distinción de ser mayores y llamarlos Doctor López y Señora López, Señora de López. Nunca lo hice. Yo era un joven imprudente. Pero, y se quedó. Y hasta la fecha les digo a mis suegros por su nombre propio. Pero esto era insólito. Era totalmente insólito en estos tiempos. Y de hecho, los amigos de Job, ni siquiera ellos le hablaban a Job por su nombre propio. Y ellos eran más viejos que Job. Y nunca le hablaron por su nombre de pila. Mientras que este sí. De hecho, en 6 ocasiones lo llama por su nombre Job. ¿Por qué? Porque cuando él es imparcial, él está mostrando imparcialidad incluso por la diferencia de edad. Él está diciendo, su sabiduría, aunque están canosos, no importa. Yo soy joven y tengo más sabiduría que ustedes. Entonces, Job. Una manera muy interesante de verlo. Ok, pero es imparcial. Por último, porque ya no tenemos tiempo, Eliú es impulsado. Okay, y este se me hizo muy interesante. Vamos a leerlo completo. Eliú impulsado. 32, 16 al 20 dice: yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Dije, a ver, ¿qué es esto? No entiendo. Okay. Tuve que ir a un estudio distinto. Vamos rápidamente a algo también que es muy similar. Mateo capítulo 9. Vamos a verlo, Mateo capítulo 9. Okay. Versículo 17 dice: así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos. No puede un árbol... No, ¿dónde está? Este no es. 9:17, perdón, estaba en otro capítulo. 9:17 dice, aquí sí. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Se los voy a explicar.
Entonces, esta misma referencia de Job es la misma referencia que hace nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9. Se los explico. Yo no soy químico, entonces no les puedo decir exactamente qué sucede, pero se los pongo así. En la antigüedad se agarraba el jugo, uvas recién molidas, recién exprimidas, se agarraba el jugo y se ponía en odres. Una odre es básicamente piel de chiva o de cordero o de borrego por lo general, y es una piel, es la piel de chivo o de borrego, de cordero, y hacen una bolsa. Muchas veces incluso usaban la misma panza, porque la panza del animal pues ya puede agarrar líquido. Entonces agarraban la panza del animal, lo que es el menudo pues, ¿okay? Y lo llenaban con jugo de uva recién exprimido, vino nuevo pues. Pues para que este llegue a ser vino añejo o vino fermentado, está el proceso de fermentación. Durante ese proceso de fermentación se expulsan gases. Hay procesos químicos que suceden dentro de la fermentación, y esa bolsa, a causa de los gases por el proceso, se empieza a inflar. Se infla por el exceso de gas que tiene adentro esa bolsa de piel. El problema es, si la bolsa de piel es vieja, ya no tiene la flexibilidad que debe de tener, ¿va? Entonces, ya está vieja, ya está dura, ya no tiene esa elasticidad. Y si tú le pones jugo de uva a una bolsa de piel que ha dejado de ser flexible, cuando empiece el proceso químico de la fermentación y salgan los gases, esta bolsa se va a reventar porque no tiene flexibilidad. ¿Okay? Entonces él está diciendo, yo me iba a mantener callado, pero como una odre con vino, yo fui impulsado. Es decir, él tuvo que decir algo porque ya la presión de los gases, metafóricamente hablando, ya no me van a expulsar de la odre, y por eso es que tengo que hablar. Entonces, él comienza su discurso en el capítulo 33. Entonces hemos visto, él estaba indignado, él estaba, ¿qué más? Inspirado. Él estaba, ¿cuál? Imparcial. Él es, falta uno. Bueno, imparcial y impulsado. Entonces ahí está, bosquejo aliterado. Hermano, espero que haya sido una bendición para ustedes este servicio, que hayan aprendido un poco acerca de Eliú, qué dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, y la próxima semana comenzaremos con el discurso como tal. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí aprendiendo acerca de este personaje, Eliú. Gracias, Señor, le damos porque hemos podido venir aquí como congregación para honrarte, alabarte, Señor, aprender de tu palabra. Gracias por el privilegio. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros regresar a casa con bien, si es su voluntad, y nuevamente aquí a la iglesia para continuar nuestros estudios juntos como familia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.